Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Estamos hablando sobre fertilidad. El doctor Jesús Castellanos nos acompaña, especialista en esta área. Estamos hablando sobre este tema y le dejo una pregunta al aire sobre el síndrome de ovario poliquístico. ¿Las mujeres con SOP pueden quedar embarazadas? ¿Esto es un mito, es una realidad? Nos han dicho muchísimos años de que si tienes síndrome de ovario poliquístico eres infértil. No, es un mito porque el 80% de pacientes con ovario poliquístico va a poder quedar embarazada sin ningún procedimiento, ningún tratamiento de reproducción asistida. O sea que puede pasar que sea un poco más tardío. Recuerda que el concepto de fertilidad te habla de 11 meses de actividad sexual sin protección para ser infértil. El SOP en algunos grupos va a ser un poco más tardío para quedar embarazada, pero sí lo logra. Sobre todo el SOP que está controlado, que va a su consulta ginecológica, que ya está identificado el diagnóstico y que tú apenas estés preconcepcionalmente, ocurre el embarazo, cuidas que use la progesterona, todo eso, el SOP normalmente evoluciona. Un grupo pequeño, del 15 al 18%, va a necesitar un tratamiento de reproducción asistida. ¿Okay? Generalmente de baja complejidad, o sea, no va a necesitar alta complejidad, un in vitro o un procedimiento complejo. Por supuesto, pero sí pueden quedar embarazadas. Sí, sí, y muchas sí. sin necesidad de tratamiento. El 80% en promedio va a quedar sin tratamiento de ningún tipo, ninguna intervención médica. Por supuesto. ¿Qué pasa con estos multifolículos que aparecen con las personas con ovario poliquístico, con la parte de la ovulación, con el ovario fértil? ¿Cómo es? Sí, el tipo de ovario es un tipo de ovario, o sea, nace con eso. Y esta cantidad de folículos que aumenta o que comienza a crecer es que cuando va a ovular la paciente son reclutados mayor cantidad de folículos y compiten. El cerebro produce el medicamento, produce la estimulación del ovario, que es para un solo folículo, pero si tu ovario tiene 4 o 5 folículos queriendo crecer, no dejan hacer un dominante o más. Entonces, por eso es que ocurre la falla ovulatoria del ovario poliquístico o la ovulación tardía, trastornos de tipo ovulatorio. Va a ocurrir es porque hay mucha cantidad de folículos queriendo luchar por un solo o por ser dominante. ¿Por qué el SOP no se opera? El SOP no se debe operar porque es un trastorno metabólico hormonal. No tiene nada, no tiene un contexto quirúrgico y no es una enfermedad como tal porque realmente es algo que tú naces con él, es un tipo de tejido ovárico. Se llama, incluso ya cambió de nombre en extranjero, se habla ovario distrófico, que significa ovario distinto. Pero es un ovario que no tiene ninguna connotación patológica, no va a causarte ningún mal, ningún trastorno, a menos que tú no te cuides, pero no va a causar ninguna alteración a la cual sea necesario extirparlo. ¿El anticonceptivo es el único tratamiento para el SOP? El anticonceptivo para cuando la paciente no quiere hijos, pero aclaro eso porque hay mucho tratamiento con anticonceptivo en pacientes o parejas que quieren un bebé. La que no quiere un bebé pudiera hacer un buen manejo, el uso de anticonceptivo para frenar un poquito los efectos secundarios. Si el hiperandrogenismo, el trastorno metabólico que hay en la grasa localizada, que comienza a haber acúmulo de grasa localizada en las pacientes femeninas, se convierte en androgenoide. Eso puede ser uno de los métodos iniciales para que nosotros podamos ofrecerle una calma de los efectos secundarios a ese SOP o a ese ovario poliquístico. Para la fertilidad, nos dice que aproximadamente un 15%, 10% podría necesitar tratamiento para quedar embarazada. ¿Cuáles son? Los tratamientos más comúnmente que van a lograr el embarazo en la paciente con ovario poliquístico y que vamos a atacar a ese grupo, a esa paciente que ya se pasó de la estadística, solamente la gran mayoría van a salir con estimulaciones. Voy a colocar medicamentos, unos orales, hay otros que son inyectados, y que la meta final es que la paciente logre ovular estándar, que tenga una ovulación adecuada, que logre un folículo maduro, para nosotros, o con relaciones dirigidas, si el espermatozoide está normal, la pareja masculina está normal, o si él tiene alguna deficiencia, lo ayudamos con una inseminación artificial. ¿Son hormonales estos tratamientos? La gran mayoría sí, son estimulantes de la foliculogénesis, o sea, son medicamentos que promueven la estimulación del ovario. ¿Va a alterar el cuerpo de la mujer? No, en lo absoluto. ¿No va a engordar, no va a haber manifestaciones diferentes? En lo absoluto, no. Más bien el ovario poliquístico cuando no está en crisis o está en falla ovulatoria es cuando va a haber más trastorno metabólico también, cuando va a haber más resistencia a los carbohidratos y más tendencia a engordar. ¿El sobrepeso podría ser un factor para la fertilidad? En muchos casos sí, porque el sobrepeso o el tejido graso aumentado causa hiperestrogenismo. Y eso es una fase del estrógeno que está plana, aumentada y no permite hacer alteración del ciclo ovulatorio. Pudiera ser una causa de trastorno ovulatorio y lo cual te va a llevar a infertilidad. Por supuesto, esto hay que evaluarlo.
¿Cómo saber que eres fértil o no, más allá de intentarlo biológicamente? ¿Qué pruebas se pueden hacer? Perfecto. Hay una consulta que se llama evaluación preconcepcional. En muchos países se utiliza y es este tipo de paciente, por ejemplo, una paciente que no quiere o está planificando todavía más allá de los 35 años, que es un buen ejemplo hoy día. Y ¿Sí se puede? Sí se puede. Y se puede evaluar cómo está su condición de las trompas. Los exámenes primordiales que engloban el 80% de las causas más frecuentes, o sea, de una pareja más común, se utiliza la evaluación de las trompas con la histerosalpingografía, se evalúa la reserva ovárica, cómo está esa producción de hormonas ováricas y el recuento espermático mótil de la pareja masculina. Muy bien. Sí, por ejemplo, esa mujer en este momento no tiene pareja y quiere saber qué tan fértil es. Se puede hacer eso como individualmente, se hace la parte femenina, que es la evaluación de las trompas y la reserva ovárica. En caso de los 35 años y ella, tú le preguntas si quiere planificar un bebé y me dice que no, pues se le ofrece incluso la preservación de ovocitos congelados, se le congela una edad que son todavía potentes o tienen un potencial de fertilidad adecuado para que luego cuando ella decida ser mamá, a otra edad podemos usar esos ovocitos maduros. ¿Cuánto tiempo se pueden congelar estos? Infinito. Se puede congelar el tiempo que tú desees o el tiempo que necesites para tú luego utilizarlos para la fecundación. Cuando le dice ovocito, ¿es porque le falta maduración o porque están en etapas fértiles? No, los ovocitos es realmente la célula femenina, el gameto femenino, el óvulo. Eso. Se llama óvulo o ovocito. Okay. Las dos, no hay diferenciación. No hay diferenciación. Es el mismo lo mismo, pero dos términos. Con otro término, correcto. Claro, para saber si es alguna otra parte, si son unas condiciones diferentes. Sí. Y eso es bueno entenderlo un poco, ¿no? Claro que sí. Porque de repente le dicen, no, le vamos a congelar los ovocitos. Estarán congelando. Claro que sí. Eso es importante ver. Pero más allá de ver esto, la planificación nos dice que sí se puede planificar embarazos después de 35 años. Antes se decía de que eran embarazos de mucho riesgo. ¿Por qué ha cambiado esto? Fíjate que no, porque si yo congelo el óvulo antes de los 35 años, todavía es un óvulo joven. Okay. Y luego lo utilizo cuando tengas 40 años. Sigue siendo un óvulo de 35 años, menos de 35 años. O sea, yo estoy evitando el riesgo de la edad avanzada. Ahora bien, porque yo no voy a limitar... Pero las condiciones del cuerpo de la mujer y todo esto... Sí, pero sí con buen cuidado y con ciertos protocolos tú vas a minimizar esos riesgos, ¿ok? Claro, va a enfrentar otras cosas que no va a enfrentar una mujer más joven, pero si son cuidados, sí se puede prevenir cualquier riesgo importante que tenga ella al embarazarse. Lo otro más importante, porque me gusta hablar de edad avanzada, yo llegué acá a Venezuela tratando de edad avanzada con óvulo propio, porque donde me tocó estudiar no había óvulo donado. O sea, los donantes anónimos no existía, sino tenías que trabajar con su propio óvulo. Y entonces fíjate que hoy día también la mujer está más realizada profesionalmente, educativamente, socialmente, y podemos decir que incluso así no congeles óvulos a 35 años, hay procedimientos que se pueden hacer con una salvedad, por supuesto, estadísticamente menor, pero sí lograr un embarazo cercano a los 40 años. Es posible. O alrededor de los 40 años, sí. Esto también hay que verlo porque avanza la tecnología, pero también avanzan los pensamientos, las épocas. Incluso Claro lo hablábamos en el corte. Ahorita hay movimientos pro todo, de todo. Entonces, pero también, ya que existe un todo, existen también los procedimientos necesarios y el acompañamiento médico importante para poderlo hacer. ¿Todo ginecobstetra es especialista en fertilidad? No. Definitivamente es una especialidad que se realiza luego de ser graduado de ginecólogo obstetra, tú puedes optar por hacer la especialidad y requiere una cantidad de tiempo y una acreditación, incluso en un lugar que tenga la suficiente cantidad de pacientes para tú ser acreditada como especialista. Doctor, se nos terminó el tiempo. ¿Cómo lo pueden contactar? Me pueden contactar por las redes sociales @drjesuscastellano, así como suena. Y tenemos un número de atención al paciente 0424-613-2556. Está en pantalla para que pueda tomar nota. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniela. Gracias a todos. Jesús Castellano nos estuvo acompañando, ginecólogo obstetra, especialista en fertilidad. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerde que en @salud_gb está el link de YouTube, que puede ingresar, suscribirse y ver las entrevistas que hacemos nuevamente para ustedes y además activar la campanita para que le avisen cada vez que subimos contenidos relacionados al mundo de la salud. Mi cuenta @DanielaJSalas, la de la casa, @Globovisión.